En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento principal de un equipo Corpus 3. Empezando por la botonera frontal de accesos directos de trecas blandas, vamos a pasar a la parte lateral de acceso de trecas blandas, gestión de las alarmas y eventos y por último la parte de desfibrilación. ¿De acuerdo? Empezamos por la parte de abajo, como decíamos. El primer botón que vamos a encontrar es QRS. Lo único que va a hacer este botón es proporcionarnos un audio sincronizado con el latido del paciente con diferente volumen. Off, mantendríamos apagado. Tecla Vistas nos va a ofrecer la posibilidad de cambiar la visualización de lo que estamos viendo en este paciente. Con una serie de vistas que se han preconfigurado previamente, vamos a entrar en ellas y vamos a poder ver básico que estábamos viendo, por ejemplo 1 a VF, en el que vamos a tener, hemos pasado de 3 gráficas a 6 y parámetros en vertical, en horizontal y en vertical, o vamos a poder obtener, por ejemplo, una vista de monitorización con parámetros en grande de signos vitales, además de una segunda derivación de electro del paciente. Además de todo esto, cuando nosotros estemos trabajando en cualquiera de las vistas, por ejemplo, una vista básico, y hay algún parámetro o gráfica que no queramos utilizar, en este caso, por ejemplo, vamos a prescindir de pletismografía, podemos acceder a ella con el dial, entrar aquí y decir que nos dé otra valoración de ECG, otro canal de ECG. Se quita la pletismografía y nos aparece el canal 1. No es el que nosotros estamos buscando, entonces podemos ir a ese canal 1 y decir que ponga, por ejemplo, V6, que nos es más interesante para el caso que estamos trabajando con ese paciente. De tal forma que en este caso he configurado mi equipo al paciente que estoy tratando, teniendo dos auto, V6 y CO2, que por lo que fuera es lo que necesito. O incluso en parámetros numéricos de medición que están en la parte superior, podemos movernos a ellos y, por ejemplo, decir que el pulso periférico no me es necesario, pero necesito un índice de perfusión. Pues puedo ir buscando hasta que tenga el índice de perfusión. Así puedo cambiar los parámetros en la pantalla principal. Todos los cambios que yo ejecuto mientras que estoy en la sesión con un paciente, cuando apaguemos y encendamos el equipo de nuevo, vamos a restaurar el equipo a la versión de fábrica para que el siguiente personal que tenga que utilizar el equipo encuentre el equipo en la configuración original sin ninguna modificación. En cuanto a la tecla Vistas. Tendencias. Nosotros, para trabajar con un paciente, por supuesto, vemos en tiempo real lo que está ofreciendo la gráfica de paciente. Pero si quisiésemos ver en tiempo su evolución, podemos ver tendencia y tanto en gráfica como en tabla podremos ver ese paciente. Como es un caso de demo el que estamos trabajando, va a salir completamente recto. Si fuese un paciente real, veríamos que esa gráfica aumenta o disminuye en función del tiempo y de la evolución que ha tenido ese paciente. ¿De acuerdo? Podemos verlo tanto en gráficas como en tablas, ¿de acuerdo? Donde nos ofrecerá numéricamente todos los registros numéricos que ha ido tomando el equipo. Siguiente tecla que vamos a encontrar es el ECG-P. ECG-P es el ECG prolongado. Cuando accedamos a este menú, lo que veremos es podemos acceder a la segunda derivación que registra el equipo desde que lo conectamos hasta el momento actual. Clicamos en él. En la parte de arriba vamos a tener, sin perder de vista, la segunda derivación del paciente y en la parte de abajo el histórico de esa segunda derivación. En esta raya blanca vamos a contar con una línea de tiempo en la que nos vamos a poder mover hacia atrás. Aquí tendremos la hora y podremos ver cómo era la segunda derivación de ese electro en ese minuto. ¿De acuerdo? Nos vale para volver atrás en toda la monitorización del paciente. Podemos hacer más zoom, menos zoom o imprimir esa tira de ritmo que estamos viendo. En general, para salir de cualquier menú al que hayamos podido entrar, aparecerá en esta esquina la tecla cerrar, se habilitará en blanco, y si no, la tecla monitor nos devuelve siempre a la pantalla de monitorización desde cualquier otra pantalla. Continuamos con ECG-D, ECG diagnóstico de 12 derivaciones. Clicamos una vez en él y lo primero que vamos a obtener es una vista previa de todas las derivaciones que estamos midiendo. Esto no vale para hacer diagnóstico del paciente, pero sí para aproximar que todas estén correctas y esté leyendo bien. Una vez que el equipo hace una precarga, va a aparecer en blanco la palabra iniciar y nos va a permitir realizar el 12 derivaciones. Por normativa europea se nos pide que rellenemos la información de paciente, sexo, edad, etc.
Esto con las historias clínicas en movilidad aparecerá todo autocompletado y si no se nos exige por nuestro protocolo o procedimiento, le damos OK y saltará ese procedimiento. Analiza el ECG, lo almacena en la tarjeta de memoria y nos va a permitir imprimirlo por la impresora frontal que incorpora el equipo. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a imprimir este electro de 12 derivaciones? Como lo tengamos preconfigurado y en el equipo. Pero aún así podemos nosotros elegir cambiar esa preconfiguración. Le damos a la tecla configurar y en estas opciones vamos a encontrar qué es lo que nos va a imprimir. En este caso imprimiremos el 12 derivaciones, el ciclo representativo, la información general de paciente, elegiremos la velocidad 25 o 50 metros por segundo, formato del ECG 2 tablas de 6 o 4 tablas de 3, duración del complejo del electro, podemos seleccionar desde 3 segundos hasta 10, desde 3 segundos hasta 10, tan largo como queramos evaluarlo, ¿de acuerdo? Y cambiar el orden, ¿de acuerdo? Clásico o Cabrera. Por defecto saldrá así 25, 2, 6, 5 segundos con toda la información marcada. Cualquier cambio que hagamos en este menú, al igual que en los anteriores, cuando encendamos y apaguemos el equipo, reiniciará a la configuración inicial. Damos a OK con lo que hemos seleccionado y daríamos a imprimir para la obtención del 12 derivaciones. Si quisiésemos realizar otro 12 derivaciones, le daríamos a continuar para volver a hacer el mismo proceso y realizar un 12 derivaciones. Dentro de este menú de electro vamos a encontrar dos teclas, amplitud más y menos, va a cambiar la escala de milivoltios que estamos utilizando para hacer nuestro electro, y la tecla filtro, ¿de acuerdo? Por normativa europea, los filtros que se pueden aplicar son 0,05 Hz 150 o 0,05 40 Hz. ¿Para qué va a valer esta tecla de filtro? Si nosotros vamos a hacer un traslado de un paciente y estamos cerca de un motor que no esté apantallado y esté dando interferencias electrónicas, electromecánicas a nuestro equipo, aplicando la tecla filtro, ese filtro variará intentando evitar esa parasitación que se pueda estar accediendo a nuestro electro. ¿De acuerdo? Una vez que hace la precarga con el filtro nuevo, aparece iniciar y hacemos el mismo proceso de lectura del 12 derivaciones como hemos hecho de forma anterior. Para salir del menú de 12 derivaciones, cancelar o monitor. Volvemos a la pantalla principal y como última tecla de acceso rápido vamos a encontrar la presión arterial no invasiva. Clicamos aquí y nos despliega el menú de la presión no invasiva. En él, el primer botón que vamos a encontrar va a ser la talla de paciente con la que vamos a trabajar, principalmente porque el equipo no puede detectar qué manguito hemos conectado en la punta y tenemos que decirle el valor que vamos a optar para que no pueda poner a un neonato un valor inicial de 180 o mayor. ¿De acuerdo? Niño, neonato, vemos que cambia el valor inicial. Si lo dejamos en adulto, por una preconfiguración hemos dicho que el valor inicial va a ser 80. Si nosotros sabemos que el paciente es hipertenso o hipotenso, nosotros la primera medición podemos decirle dónde queremos que le alcance, por ejemplo 120 si sabemos que está cerca de ese parámetro por la casuística de ese paciente. O nosotros le podemos decir que se va a dar una tensión alta que vaya a buscar la 200. Con esto lo que vamos a ganar es que el equipo sea más rápido en la primera medición. Las segundas, terceras, cuartas mediciones ya tiene una referencia de dónde buscar y va a ir directamente. Pero a las primeras le hacemos este índice para que no tenga que estar buscando 150, 160, 170 o superiores hasta que consiga bajar otra vez. ¿De acuerdo? Bajaríamos ahí, por ejemplo, 140. Aquí intervalos aparece en gris. Para activarlo vamos a aplicar la tecla Auto, que nos va a permitir hacer mediciones de tensión arterial de forma programada y desatendida. ¿De acuerdo? Cada minuto, cada 2, etc. En este auto, a lo que aparecerá ahí será el tiempo que queda restante hasta la siguiente medición. Vistas nos va a ofrecer la posibilidad de ver la última vista del parámetro medido de la tensión arterial o una pequeña tabla de tendencias con las últimas mediciones que se han ido realizando. Y en esta última vamos a ver el tiempo que transcurrió desde que se hizo la última medición. Para hacer la toma de tensión arterial le damos a iniciar. Ahora suena el manguito, empezará a rebotar y bajará con la toma de tensión arterial. Presión sistólica, diasistólica, media y este indicador de 3 estrellas, de acuerdo, que nos va a indicar cómo ha sido la calidad de la medición de esa tensión arterial.
si nosotros hemos aplicado un tallaje correcto de manguito al brazo de paciente, si nosotros hemos aplicado ese manguito con la flecha de arteria aplicada sobre la arteria del brazo del paciente, si el manguito, si las conexiones con el equipo, los latiguillos están correctos, vamos a tener una medición de 3 estrellas. Si por el contrario hemos utilizado un manguito demasiado grande para un paciente pequeño o el manguito está golpeando la camilla y hay mucha alteración en ese movimiento, esta calidad de estrellas se va a ver reflejada o va a verse solamente en una o en ninguna, mostrando las estrellas sin ningún tipo de relleno, lo cual nos indicará que esa medición es pobre o poco fiable, ¿de acuerdo? En contraposición de las 3 estrellas rellenas, donde sí tendremos una buena calidad de medición de esa tensión arterial. ¿De acuerdo? Esta medición que se provoca en este sistema también aparece reflejada en la parte superior de la esquina de la pantalla, donde tengamos el parámetro de presión arterial, donde tendremos el mismo valor, las estrellas de calidad de medición y el tiempo restante que quede hasta la siguiente medición. Nosotros podremos seguir trabajando con el equipo que automáticamente se irán autocompletando esos campos cuando las tomas de tensión arterial se vayan realizando. Bueno, hasta aquí todo el funcionamiento de las teclas de función de acceso rápido frontales del equipo, que prácticamente acumulan el 80-85% de la función diaria de monitorización del equipo. Bueno, vamos a saltar hacia esta parte de aquí. En la parte lateral del equipo vamos a encontrar una serie de botoneras empezando por la impresora. La impresora, vamos a encontrar que ahora hay teclas que van a tener dobles funcionamientos, como puede ser el caso de esta tecla. Si nosotros presionamos una vez la tecla de imprimir, lo que vamos a obtener es la impresión de la tira de ritmo que estamos obteniendo en pantalla, de forma continua y hasta que se gaste todo el papel, a no ser que nosotros paremos la impresora, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros clicamos una vez, comenzará a imprimir lo que esté en pantalla de forma continuada hasta que volvamos a darle a la tecla de la impresora. Otra función que tiene esta tecla es cortar cualquier tipo de impresión que se esté realizando por el equipo, ya sea un 12 de derivaciones, una tira de ritmo, un protocolo de descarga, etc. Y la tercera función que va a obtener con esta tecla es una impresión de copia de pantalla. Si nosotros mantenemos 3 segundos pulsado la tecla de la impresora, vamos a obtener una copia exacta del momento en el que nosotros presionamos el botón, de tal forma que tengamos en papel exactamente lo que estábamos viendo en el momento que nosotros dejamos presionado el botón más de 3 segundos. Siguiendo hacia arriba de la tecla de impresora, nos vamos a encontrar la tecla Nav, de navegación. Con esta tecla lo que vamos a obtener, pulsándola una vez, es la impresión del protocolo, sumario de sucesos, recuento de eventos, etc. ¿Qué va a ser? Es el resumen completo del caso que hemos llevado a cabo con este paciente. Va a imprimir la última información de datos clínicos del paciente, todos los eventos que han ocurrido desde que se encendió el equipo con la secuenciación de horas y minutos que ha ocurrido, así como eventos que se hayan grabado, el resumen de la segunda derivación, las tablas de tendencias y las gráficas de tendencias de ese paciente. El doble función que nos va a proponer esta tecla es, manteniéndola presionada, vamos a poder acceder a la tarjeta de memoria, en este caso está vacía porque está el equipo nuevo, pero veríamos la secuencia de casos que se han ido sucediendo, ¿de acuerdo? Ordenados por fecha y hora, identificación del paciente, sexo o los datos que va a contener ese caso. Si hemos hecho electro de 12, módulo RCP, descargas, etc. Pudiendo acceder siempre, una vez acabado el caso, a todos los datos que se generaron. El electro ECGP prolongado de la segunda derivación, las tendencias que generó el paciente, el protocolo, que era el resumen general del caso, o los electros, ya sean 1, 2, 3 o más, podemos volver a acceder y volver a imprimirlos como si estuviésemos trabajando en ese caso. Otra información que nos ofrece esta pantalla es el tanto por ciento libre que nos queda de la tarjeta de memoria. Hay que recordar que el equipo no puede autoborrarse y cuando el equipo llegue a su límite de memoria nos avisará, nos permitirá trabajar con él, pero no guardará la información relativa a ese caso por tener la memoria llena. Tendremos que vaciarlo y salvar los casos de forma previa a que la memoria esté completamente llena. Para salir de esta ventana, vamos a la tecla Monitor. Vale. La tecla STEAM, que refiere a estimulación, va a ser el trabajo con el marcapasos. Lo veremos cuando terminemos de trabajar con la parte de estimulación, trabajaremos con el marcapasos. Monitor.
La tecla monitor, como hemos visto, siempre nos devuelve la pantalla de monitorización, independientemente de la pantalla en la que estemos trabajando, presiones arteriales, marcapasos o desfibrilación. Y el doble funcionamiento de la tecla monitor va a ser la cambio de pantalla a modo nocturno, ¿de acuerdo? La inversión de colores. Este es el único cambio que no revierte cuando se apaga y se enciende el equipo. Si el equipo se apaga en color negro, vuelve en color negro, y si se apaga en color blanco, vuelve en color blanco. La tecnología de la pantalla de Corpus se llama transflectiva, lo que provoca que cuando la luz incide directamente sobre la pantalla en blanco, las líneas de las gráficas aumentan su contraste, de tal forma que a plena luz del día la pantalla blanca tiene mucha más visibilidad que la pantalla negra. Este modo es exclusivamente de uso nocturno para evitar los destellos que puede generar la pantalla en blanco. La pantalla en negro realmente, con un sol directo trabajando, nos va a pasar como en este caso que veremos reflejada la cámara. Por lo cual yo recomiendo trabajar en este modo. Las dos teclas que nos quedan aquí abajo, junto con el dial habéis visto que nos vale para movernos por la pantalla y realizar cambios sobre las gráficas, derivaciones o parámetros. Y estos botones nos van a valer para volver atrás sobre esos cambios, ya sea en un menú directo de una gráfica o sea trabajando directamente sobre el menú. Volver atrás o volver a la pantalla inicial. Son las funciones de esta tecla más el dial. Evidentemente Corpus incorpora un submenú o un menú de control del equipo, pero que en el día a día y en el caso del usuario del equipo no es necesario conocer, puesto que son modificaciones que no son necesarias para el trabajo del paciente en ese caso, sino son configuraciones preestablecidas para el trabajo de forma general, diaria, y que solo se pueden cambiar con el código de usuario y el gestor del equipo. Pasando de esta parte inferior, vamos a irnos a la parte superior de la esquina izquierda para ver la gestión de las alarmas y los eventos. Vamos a provocar una alarma, en este caso va a ser una frecuencia cardíaca elevada. Corpus incorpora por normativa europea un código de colores en alarmas. En función de la alarma, si es crítica para el paciente y requiere acción inmediata, va a ser de color rojo. Si es crítica para el paciente pero no requiere acción inmediata, va a ser amarilla. Y si es una función del equipo, como pueda ser la hora, la conexión Bluetooth y demás, va a ser de color azul. ¿De acuerdo? Vamos a programar que salte una alarma. Por ejemplo, subiremos el límite de la frecuencia cardíaca a 70 cuando tenemos un parámetro de 60 y vamos a dar OK. En este caso nos va a saltar una alarma roja de alta prioridad. El parámetro que se descompensa va a parpadear o se va a quedar marcado, en este caso en color negro, y en la barra de arriba nos va a decir qué alarma está sucediendo. Nosotros, para trabajar con la gestión de alarmas, vamos a utilizar este símbolo de la campana. Cuando aplicamos una vez, aparecerá un desplegable que incorporará todas las alarmas que estén saltando o descompensándose en ese momento en el equipo. Para nosotros validar o hacer al equipo conocedor de que esa alarma es consciente por nosotros, vamos a clicar tantas veces como alarmas tengamos. Si hay un acumulado de 5 alarmas, clicaremos 5 veces para que esa tabla se vaya reduciendo hasta que se elimine. Eso no significa que hayamos suprimido las alarmas. Lo único que hemos hecho es decir al equipo que somos conocedor de esa alarma, que se silencie y vamos a trabajar para solventarla. Si os fijáis, la frecuencia cardíaca sigue estando descompensada y el parámetro sigue marcado en color negro. ¿Cómo vamos a trabajar y corregir esa alarma si el paciente está estabilizado pero el equipo no está adecuado a esa situación? Nosotros nos vamos a mover por nuestra pantalla hasta el parámetro que está siendo descompensado, en este caso la frecuencia. Clicamos en él y vamos a tener una serie de opciones. Alarmas desactivadas, lo cual no recomiendo porque silenciará de forma definitiva el equipo hasta que lo apaguemos y volvamos a encenderlo. O aplicación de autolímites. Cuando nosotros aplicamos autolímites, el equipo calculará automáticamente un 25% por abajo y un 25% por arriba del parámetro establecido en el paciente en ese momento. En este caso, con una frecuencia de 60, va a calcular 75 por arriba, 45 por debajo, de tal forma que estabilicemos a nuestro paciente y si supera el umbral por abajo o el umbral por arriba, volverá a sonar. ¿De acuerdo? Eso lo hemos hecho con un solo parámetro. Si quisiéramos gestionar todas las alarmas del equipo de una forma única, clicaríamos una vez, entramos en el menú de alarmas y tenemos límites y autolímites.
Si clicamos en límites, podremos variar de forma manual cada uno de los límites del equipo que están siendo medidos. Si entramos directamente en autolímites, al aparecer esta tabla, el equipo ya ha calculado el 25% de todos los parámetros que están siendo medidos por el paciente, salvo de la saturación de oxígeno, que calcula un 5% del parámetro que tiene en ese momento el paciente. Si nosotros clicamos OK, le estamos diciendo al equipo que validamos su configuración y aplicará todos los límites de alarma a todos los parámetros que están siendo medidos. Si nosotros queremos ser más restrictivos o menos restrictivos con alguno de los parámetros que han sido ajustados, nos podemos mover al que queramos, por ejemplo, la saturación de oxígeno, y decir que lo marque en 95. En este caso le damos OK. Va a variar todos los límites de alarma al modo autolímites, salvo la saturación de oxígeno, que nosotros hemos marcado en 95. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a gestión de alarmas. Un doble funcionamiento que va a tener esta campana es el silencio del equipo durante 2 minutos. Si yo lo dejo presionado más de 3 segundos, va a suspender todas las alarmas 120 segundos. A los 60 segundos hará un destello en blanco para recordarnos que están desactivadas, y a los 2 minutos, 120 segundos, recuperará todo el estado de alarmas. ¿Cómo gestionar o cómo poder utilizar este sistema de una forma correcta? Una buena opción de utilizar el sistema de alarmas y la suspensión de ellas es cuando nosotros vayamos a trabajar con un paciente y empecemos a conectar los latiguillos de monitorización, el manguito de tensión arterial, la sonda de pulsoximetría. En el momento en que empecemos a conectar, nosotros silenciamos durante 2 minutos el equipo, ¿de acuerdo? Tiempo más que suficiente para conectar todos los sensores y evitar las desconexiones que puedan darse por el movimiento o la colocación del paciente. Una vez que nosotros hemos empezado a medir todas las constantes de ese paciente, dentro de estos 2 minutos de silencio, clicaremos una vez, clicaremos dos y marcaríamos autolímites, de tal forma que el equipo se va a ajustar a los parámetros que tiene el paciente en el momento que lo hemos detectado y generará una alarma en función de que ese paciente mejore o empeore a los 2 minutos. ¿De acuerdo? Le daríamos OK y en menos de 2 minutos hemos trabajado y configurado todo el equipo al estadio inicial del paciente. ¿De acuerdo? Para seguir trabajando, vamos a ver ahora la tecla de eventos. ¿De acuerdo? La tecla de eventos se marca en esta bandera de aquí, cuando clicamos una vez. Evento grabado. Esto es un evento genérico. Cuando nosotros a posterior imprimamos, podemos imprimir el protocolo de lo que ha ocurrido en el caso, veremos que a la hora que nosotros marcamos la bandera aparecerá evento grabado. ¿Qué significará eso? Podremos ir a ver a ECGP en función de la hora que hemos visto y ver esa segunda derivación que estaba ocurriendo en el paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra función va a tener la tecla de eventos? Hemos visto en genérico, pero si yo la dejo presionada, vamos a tener una tabla con 13 campos disponibles. Ahora mismo están en blanco porque no se ha decidido ninguno. El grupo de emergencias donde se va a trabajar puede decidir hasta 13 etiquetas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entra en parada, sale de parada, aplica fármaco, sedación, pseudosedación, llega un transporte, llega helicóptero, lo que sea. De tal forma que cuando nosotros marquemos un evento pregrabado, aparezca la línea. Se aplica ese procedimiento, se aplica entra en parada, se aplica lo que sea. De tal forma, cuando imprimamos el protocolo, obtendremos a tal hora se aplicó ese fármaco, a tal hora entró en parada, a tal hora salió de la parada, etc. Son etiquetas que podemos precargar y preconfigurar en nuestro equipo para darnos acceso rápido a una lectura cuando hemos acabado el caso. Una vez visto todas las teclas de acceso frontal, las laterales y la parte superior, hemos visto todas las opciones de monitorización que nos ofrece el equipo. Ahora vamos a ver la parte de desfibrilación tanto semiautomática como manual y la parte del marcapasos. Por la parte izquierda del equipo vamos a encontrar la parte del semiautomático, ¿de acuerdo? Clicaremos una vez. Conectar los electrodos de terapia. En este caso me pide que es una actuación de prueba porque tengo generado un paciente de demo, le digo que sí. Pulsar análisis. Me pide que pulse análisis para realizar el análisis de paciente. No tocar al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. Está realizando un análisis de ritmo y como detecta un ritmo desfibrilable va a cargar una descarga. Para desfibrilar tengo que mantener pulsado la tecla de desfibrilación. Descarga realizada. Realizar buenas compresiones. ¿De acuerdo? Esto en el modo semiautomático. Cuando pase
el tiempo desde el último análisis nos dirá que realicemos de nuevo el análisis y le demos a la tecla de análisis para Presionar un más nuevo fuerte. análisis. Dentro de este modo semiautomático vamos a tener el tiempo desde que empezamos a trabajar con el equipo, el tiempo desde la última descarga, el número de descargas, que se han realizado sobre ese paciente y el tiempo desde que realizamos la última descarga. ¿De acuerdo? La parte de modo semiautomático. Si quisiéramos salir desde este menú a monitorización, le damos a monitor. ¿De acuerdo? Pasamos a la parte manual, por la parte derecha de la del equipo. Damos a manual. En este caso no le hagáis caso a las gráficas, por favor, porque se trata de un modo demo, entonces no va a coincidir lo que estamos viendo obteniendo por la D2 Auto como por la 3. En cualquier caso, la información que nos va a ofrecer este menú es el tiempo que hemos empezado a trabajar con el equipo, el número de descargas que hemos realizado sobre ese paciente y el tiempo desde la última vez que realizamos una descarga. Y si no hemos realizado esa descarga, el tiempo desde la última vez que realizamos un análisis del ritmo en la pantalla principal. Energía. En un modo manual nosotros vamos a poder elegir el límite de energía que nosotros deseamos descargar sobre ese paciente. Cuando el fondo de la energía esté en color blanco, nos permite elegir los niveles de carga o de descarga. Si queremos fijar ese nivel, cuando el fondo está en blanco, clicamos, el fondo está en rojo, el valor está fijado. Si quisiésemos variar ese nivel, tenemos dos accesos directos, 100 y 200, vuelvo a dejar el fondo en color blanco y podemos volver a variar esa energía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 50. Dentro de esta casilla de información de la descarga vamos a encontrar indicadores baja, ok y alta. Baja, ok y alta nos van a indicar la impedancia que está registrando en el paciente, solo pudiendo funcionar cuando la impedancia esté en ok. ¿Qué se va a referir baja y alta? Principalmente a la colocación y a la forma de adhesión de los electrodos sobre el paciente. Una impedancia alta indicará que el circuito está abierto, que los electrodos están muy distantes entre sí o que no están en contacto suficiente con el paciente. Tendremos que recolocarlos, reubicarlos o mejorar esa colocación o esa adhesión al paciente para que pase de alta a OK. Por el lado contrario, tendremos impedancia baja, electrodos que tienen demasiado gel, demasiado líquido, están muy cerca uno del otro y no van a ser eficaces. De tal manera hay que recolocarlos para volver a ponerlo en OK. ¿De acuerdo? Si no, por protección del usuario y del paciente, el equipo no nos dejará realizar ningún tipo de descarga. ¿De acuerdo? Nos vamos a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Asíncrono, sincro y autosincro. Corpus 3 incorpora en su parte de desfibrilación manual un sistema automático de autosincronización del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros entramos en el modo manual de desfibrilación, Corpus 3 siempre va a analizar la segunda derivación y si os fijáis aquí abajo está marcando este triángulo donde él considera que va a ser más eficaz su descarga. ¿Qué va a indicarnos este sistema? Si nosotros lo dejamos en auto, le estamos dejando al equipo que sincronice o desfibrile al paciente en función de lo que está obteniendo de esa lectura. Si el equipo no es capaz de encontrar en un tramo de un segundo un complejo que sincronizar, va a desfibrilar. Si dentro de ese segundo encuentra un complejo que sincronizar, el equipo hará una cardioversión. Por supuesto, siempre nosotros tenemos que dar la orden de descarga. Eso no lo va a hacer el equipo de forma automática. Lo que sí que va a hacer de forma automática es decidir si estamos haciendo una sincronización o una desfibrilación. Una cardioversión o una desfibrilación. Si nosotros, desde nuestro juicio, queremos forzar que el equipo haga una cardioversión o una desfibrilación, nosotros marcaremos aquí sincro, por ejemplo, desaparecerá la palabra auto y el equipo solamente hará una cardioversión, una desfibrilación sincronizada, cuando encuentre un complejo que sincronizar. O por el contrario, si nosotros queremos hacer una desfibrilación, marcamos asincro, la leyenda auto desaparece, tenemos solamente asincro, el equipo desfibrilará en el mismo momento que nosotros presionemos la tecla, no tendrá que esperar a sincronizar ningún tipo de complejo. Como digo, siempre por defecto y como modo de ayuda aparece autosincro en el que el equipo va a leer siempre esa segunda derivación e intentar hacer lo que sea mejor para ese ritmo, sincronizar o desfibrilar. Indicar que en cualquier caso, tanto en auto como forzado en sincro,
hay que mantener pulsada siempre la tecla de descarga para realizar la descarga sobre ese paciente. El equipo no tiene efecto memoria sobre las pulsaciones, por tanto, si hacemos una sincronización y pulsamos una vez y en ese momento no hemos coincidido con la onda sincronizada, no va a realizar la descarga. No va a realizar la descarga. Tenemos que mantener pulsada la tecla hasta que se resuelva esa descarga. Si no, podemos pulsar múltiples veces el botón y que el equipo no efectúe ningún tipo de descarga. Es un dato importante que siempre hay que mantener pulsado este botón para realizar la descarga. Como opciones en la parte inferior vamos a tener un metrónomo de ayuda si queremos ayuda sobre RCP, 32, continuo, etc. El botón de sincronización, el acceso rápido a los niveles de energía. Conectar se aplicará si estamos trabajando con el cardiocompresor Corpus RCP, que se puede conectar por Bluetooth, y gestionar la terapia de cardiocompresión desde la pantalla. Y contador de RCP si nosotros queremos reiniciar el contador a un nuevo ciclo de análisis del ritmo cardíaco. Bueno, este es el modo de desfibrilación manual. Para realizar la descarga, una vez que nosotros hemos fijado la energía, tenemos la impedancia alta, hemos decidido qué tipo de sincronización vamos a utilizar, auto, sincro o asincro, presionaremos el botón de carga, el equipo cargará la energía, ¿de acuerdo? Y nos avisará cuando esté lleno. En ese momento nosotros presionamos el botón y lo mantenemos presionado hasta que vemos que se realiza la descarga. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí que se ha realizado esa descarga. Si por el motivo que fuera nosotros tenemos realizada la carga de la energía y vemos que el paciente revierte, no tenemos que aplicar esa descarga, automáticamente el equipo reabsorbe la energía que se ha cargado a los 30 segundos. Y si no quisiéramos esperar ese tiempo, damos a cancelar y el equipo cancela esa energía que hemos cargado para ese paciente. Para salir del modo manual, le damos al modo monitor. Habiendo terminado con los modos de desfibrilación tanto semiautomático como manual, vamos a pasar a trabajar con el marcapasos. ¿De acuerdo? Para activar la función marcapasos del equipo aplicaremos la tecla STIM de estimulación. Como recomendación del equipo nos dice que pongamos los electrodos en anterior-posterior. Es una recomendación por el tipo de onda. Decimos que sí, OK, para saltar este menú. ¿Cómo vamos a trabajar? Por defecto el equipo entra en modo demanda. Si queremos cambiar ese modo, clicamos en modo y tenemos fijo para trabajar en un modo marcapasos fijo o por sobreestimulación cardíaca llamado overdrive. Como queremos mantener demanda, le damos OK. Al igual que en el modo manual, cuando nosotros vamos a clicar frecuencia, el fondo se pone en blanco, en ese momento nosotros vamos a poder variar la frecuencia que nosotros queramos. Por ejemplo, 100. Y para empezar a trabajar y a mandar energía a ese paciente, marcamos intensidad y se pone en blanco. En el momento que nosotros empezamos a girar la rueda, el principio es 10, el equipo va a empezar a emitir. Y cuando nosotros veamos la captura, no puedo simularla desde este modo simulado, ¿de acuerdo? Vamos a ver que aparece STIM, vamos a ver que aparece una raya verde del marcapasos con un rombo de color amarillo debajo. En ese momento que hemos obtenido el complejo del marcapasos, nosotros fijamos la intensidad, ¿de acuerdo? La bajaremos a 25 mA, 100 pulsaciones por minuto y el equipo marcará aquí cada uno de los complejos en verde de que está trabajando el marcapasos y ahí arriba la tecla STIM, ¿de acuerdo? El marcapasos está fijado puesto que no tengo ningún fondo de color blanco. Si quisiera variar cualquiera de los dos campos, intensidad o frecuencia, marco intensidad y puedo aumentar o disminuir. Y de igual manera, cuando esté en blanco, lo fijo para obtener el resultado. ¿De acuerdo? El marcapasos permite un trabajo en segundo plano. Si nosotros le diésemos al monitor, me reitero, no entiendan la gráfica porque es un modo simulado, aparecería STIM de que está trabajando marcapasos, veríamos la espícula, la marca verde que atravesaría nuestra pantalla de segunda derivación. Eso querría decir que el marcapasos está trabajando en un segundo plano y nosotros podríamos seguir trabajando con las opciones del monitor. Si quisiéramos parar o pausar ese marcapasos, volvemos a entrar en la tecla STIM y tenemos pausa o apagado. Vamos a apagar en este caso, sí. Para salir del modo marcapasos, le damos a monitor.
Ahora ya hemos visto todas las teclas de acceso rápido correspondientes a monitorización y hemos visto también todas las teclas de acceso a desfibrilación semiautomática, desfibrilación manual y marcapasos. Además de lo que hemos visto, la pantalla nos va a ofrecer otra información. En la parte superior vamos a encontrar 3 iconos que cada uno se corresponde con los elementos que conforman Corpus 3. El corazón va a representar la unidad de desfibrilación, el que parece un ojo va a representar la parte de la pantalla y el que parece una persona va a representar la unidad de paciente. De tal forma que cuando el equipo está unido en su conjunto como está ahora mismo, vamos a ver una raya negra que une las tres. Eso nos va a indicar que el equipo está físicamente unido. Sin embargo, si nosotros separásemos, por ejemplo, la unidad de desfibrilación, ¿de acuerdo? Ese logotipo o esa imagen que aparecía como una raya fija se convierte en un paréntesis indicándonos que está en modo inalámbrico. De igual manera, si nosotros tuviésemos la unidad de desfibrilación apagada por cualquier motivo o no la encontrara el sistema, la unidad que no encuentre va a aparecer en color gris y la conexión va a parpadear porque estará buscando ese elemento del conjunto. En el momento que nosotros volviésemos a encender esa unidad de desfibrilación, cuando se reinicie, automáticamente el equipo gestionará su conexión inalámbrica y aparecerá en color negro la comunicación con la unidad de desfibrilación. Ya la ha reconocido, la ha encontrado a distancia y está trabajando de forma inalámbrica. De igual manera que si nosotros desconectásemos la unidad de paciente, el equipo entendería que estamos trabajando en inalámbrico y pasa de la raya fija a la parte inalámbrica con un paréntesis. Otra información que vamos a encontrar en la pantalla es el tiempo de uso eficaz que nos queda en minutos. El equipo tiene una batería de una duración aproximada de entre 7 y 10 horas de funcionamiento en función del uso que le vayamos a dar. Pero cuando lo separemos vamos a tener 4 horas y media 5 de pantalla, 4 horas y media 5 de unidad de paciente y 200 descargas del módulo de desfibrilación. Y en este apartado veremos el tiempo eficaz en minutos que nos queda de cada una de las unidades, tanto que esté unido o como esté separado. Además de esa información, vamos a tener dos relojes. Uno que nos va a indicar el tiempo que lleva encendido el equipo, con el reloj de arena, y cuando aparece el reloj, la hora actual. Esa es la información que vamos a obtener en pantalla. Corpus 3 es un equipo modular que se puede separar en 3 unidades independientes. Clicando por la parte superior encontramos dos pestañas, presionándolas separaremos la unidad de desfibrilación. Esta unidad es la que contiene los condensadores de descarga y en su bolsillo trasero llevamos alojados los electrodos de desfibrilación de paciente. ¿De acuerdo? Llevamos conectados un cable de 30 centímetros por fuera y 1,20 m más dentro del propio blister del sistema. Esta unidad la utilizaremos para hacer la terapia eléctrica. Presionando este botón de aquí arriba, desamblaremos la unidad de paciente. Esta unidad es la que alberga todos los conectores y cables de medición. Según abramos los bolsillos, encontramos diferentes cableados en función de la opción que queramos medir. Siempre todos conectados directamente a la unidad central, de tal forma que solo saquemos el parámetro y lo apliquemos sobre el paciente. Una vez que esta unidad hemos conectado todos los cableados sobre el paciente, podemos, con estos imales magnéticos, estas barras magnéticas, dejarlo puesto sobre el paciente o en la camilla y esta unidad va a formar parte del paciente. De esta forma conseguiremos 360 grados alrededor del paciente sin cableados, puesto que nosotros gestionaremos todo el caso desde la pantalla principal. Desde esta pantalla, como hemos visto o veremos en los siguientes vídeos, tenemos el ECG prolongado, 12 derivaciones, tensión arterial, todas las opciones de medición que obtenemos a través de los sensores que hemos aplicado al paciente en la unidad de paciente. Para ensamblar los equipos, siempre desde abajo hacia arriba, hasta que escuchemos el clic de unión. Y este igual. El asa simplemente es un método de transporte. Cuando queramos unirlo, apoyamos, cerramos el asa, lo cogemos
de la parte trasera y lo cerramos hacia arriba, de tal forma que el equipo quede en compacto para su próximo uso.